científicos logran crear una inteligencia artificial capaz de predecir el futuro. Algunas personas pueden ver eventos futuros dentro de sus mentes, mientras que otros ven el futuro en sus sueños. Algunos psíquicos conocen los eventos futuros gracias a los mensajes enviados por sus guías espirituales, mientras que otros simplemente conocen lo que está por ocurrir de una manera intuitiva. Pero todos ellos experimentan la precognición de una manera u otra. Y la capacidad de ver el futuro no es simple ficción. A lo largo de la historia ha habido casos bien documentados de personas que soñaron con el hundimiento del Titanic, o incluso sobre los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, también hay que decir que muchos sueños o visiones no son del todo claros y muestran un suceso futuro de una manera simbólica que requiere de ciertas interpretaciones. Los únicos que no necesitan utilizar la precognición son los psíquicos y los mediums. Debido a que estas personas tienen una conexión especial con el mundo espiritual, les es posible leer la energía y tener una visión sobre el futuro de una persona o conocer intuitivamente los eventos futuros. Dicho esto, imagina por un momento que puedes ver el futuro. ¿Qué harías? ¿Sabrías el ganador del Mundial de Fútbol de 2018 y apostarías una gran suma de dinero? Tal vez te convertirías en Tom Cruise y detendrías a los criminales al estilo Minority Report. Independientemente de cuál sea tu respuesta, esa posibilidad pronto podría estar al alcance de todos, ya que un grupo de desarrolladores en la Universidad de Bonn, Alemania, han conseguido utilizar la inteligencia artificial para predecir el futuro. El poder de predecir el futuro. Investigadores alemanes han desarrollado un software que es capaz de predecir, con gran precisión, y cómo se desarrollarán eventos antes de que sucedan. Se trata de un sistema de predicciones altamente preciso basado en el análisis de información pasada. Como explica el profesor Jürgen Gall, tal técnica permite a una computadora predecir el tiempo y la duración de las actividades, minutos o incluso horas antes de que sucedan. El equipo del Dr. Gall cree que esta tecnología revolucionaria se puede utilizar para uso doméstico, como por ejemplo los asistentes robóticos. Los humanos pueden comprender y anticipar las acciones de los demás, brindándoles apoyo cuando es necesario. Sin embargo, los robots aún no pueden hacer esto. Ahora, con el nuevo software del Instituto de Ciencias de la Computación de la Universidad de Bonn, la inteligencia artificial puede comenzar a estimar el tiempo y la duración de las actividades futuras por periodos de varios minutos, entendiendo cuándo van a necesitar implicarse para, supuestamente, ofrecer ayuda. El programa informático fue entrenado durante más de 4 horas con vídeos que mostraban cocineros preparando diferentes ensaladas. Cada grabación duraba cerca de 6 minutos, que contenía alrededor de 20 acciones diferentes. También se mostró a la inteligencia artificial, durante el vídeo, un marco de tiempo sobre qué era la acción, cuándo comenzó y cuánto tiempo se necesitó. Al mirar estos vídeos, el sistema pudo aprender qué acciones seguían típicamente a otras y por cuánto tiempo generalmente duraban. Sin embargo, debe haber espacio para la flexibilidad. Los diferentes chefs hacen tareas en diferentes órdenes o a diferentes velocidades y el ordenador necesita ser capaz de entender sus demandas. Para probar el software, el equipo de investigadores preparó un conjunto de vídeos que nunca antes había visto. También estaban a punto de preparar ensaladas, pero esta vez la computadora solo sabía lo que iba a suceder en el primer 20% a 30% del vídeo, luego tenía que predecir lo que iba a ocurrir y cuándo. La precisión fue superior al 40% para periodos cortos de pronóstico, explica el Dr. Gall, pero luego cayó cuando el algoritmo tenía que mirar hacia el futuro. Pero las actividades que se extienden más allá de los 3 minutos en el futuro solo tuvieron una predicción del 15%. El equipo también reconoce que la inteligencia artificial aún no consigue resolver lo que sucede en un video sin información contextual sobre cómo comenzó. Sin embargo, ese es un problema que se puede resolver fragmentando los datos y ayudando a proporcionar un contexto de aprendizaje para el programa en sí. Sin duda, lo que ha conseguido el Dr. Gall y su equipo es un avance realmente sorprendente. Pero la realidad es que solo estamos al comienzo del desarrollo del software de predicción, que probablemente llegue a ser extremadamente poderoso en un futuro próximo.
Y lo que también hay que tener en cuenta es que las posibilidades que ofrece este tipo de tecnología son bastante aterradoras. Si las empresas logran predecir clientes potenciales, podrían tratar de manipular su comportamiento a través de publicidad dirigida intencionadamente. Por no decir, que nos podemos encontrar ante un futuro distópico donde los humanos somos controlados mediante una tecnología similar a la representada en el relato corto de 1956 de Philip K. Dick titulado El informe de la minoría, en inglés, The Minority Report. Pero también hay que recordar a los científicos que nunca conseguirán arrebatarnos nuestra verdadera existencia, nuestro ser. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada como un conjunto de mitos o leyendas. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que la Biblia es una compilación de hechos comprobados, y corrobora lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Muchas cosas que creemos que son científicamente exactas, no lo son. En realidad, la historia nos muestra que aún lo que la ciencia define como una verdad hoy, puede ser ridiculizado dentro de 100 años. Entonces, ¿de qué podemos tener certeza? ¿Existe algo que sea absoluto o una verdad absoluta? La Biblia está repleta de hechos científicos y médicos que fueron escritos miles de años antes de que el hombre los descubriera. Pero la Biblia fue escrita miles de años atrás. Y estamos en el siglo XXI. Exactamente, la Biblia fue escrita hace miles de años por hombres con un conocimiento mucho más limitado que el nuestro. ¿Y cómo es que, con sus limitados conocimientos, podrían haber sabido ciertas cosas? La mayoría de las personas no está consciente de que la Biblia fue escrita a lo largo de un período de 1600 años, por más de 40 autores, en 3 continentes y en 3 lenguas diferentes. Mencionaron centenas de temas controvertidos, y, aún así, estaban todos en perfecta concordancia. En realidad, cuanto más aprendemos, más descubrimos que la Biblia es científicamente exacta. Campo gravitacional. Hace alrededor de 3500 años, el concepto del universo en la Edad del Bronce estaba lejos de la verdad. En esa época, las personas no podían ni siquiera imaginar que la Tierra estaba suspendida en el espacio. Sorprendentemente, el conocimiento de la astronomía moderna fue registrado en el libro de Job, escrito en la Edad del Bronce. Hasta 1687, cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y probó que la Tierra fluctúa en el universo, las personas no creían en las palabras de la Biblia. Cuelga a la Tierra sobre nada. Job 26, 7. La Biblia describe a la Tierra como si le fuera sacada una fotografía de un satélite. Pero, al paso que la ciencia se desarrolló, quedó probado que los registros de la Biblia son verdaderos. La ciencia no descubrió que la Tierra no estaba sostenida por nada hasta 1650. Note que la datación por radiocarbono prueba que el libro de Job fue escrito hace 3500 años, en la Edad del Bronce. Reproducción de las especies. La Biblia dice que Dios creó todo de acuerdo a su propia especie, Génesis 1. Bien, eso es también lo que la ciencia nos muestra. No podemos encontrar fósiles que muestren una transición de especie a especie porque no hay ninguno. La ciencia muestra adaptaciones dentro de las especies, microevolución, pero no una transición evolutiva, transición de una especie a otra, macroevolución. En eso está de acuerdo con la Biblia. Reproducción humana. A muchas personas les parece un absurdo que toda la raza humana pueda haber venido de solo 2 personas, Adán y Eva. Sin embargo, la ciencia se basa en lo que podemos observar, probar. La reproducción humana es observable, probable. Un hombre y una mujer pueden producir una tercera persona, y así en adelante, por un período de tiempo, hasta que se llegue a una población mayor. La ciencia lo corrobora. Ningún otro tipo de generación de población humana fue observado y probado por la ciencia. Los gérmenes. Las personas no entendían la naturaleza biológica de los gérmenes relativamente hasta los últimos siglos. Aún así, en las leyes de la limpieza y de la comida en el Antiguo Testamento, se tiene un conocimiento de la presencia de los gérmenes. Pero, esas instrucciones de Dios fueron dadas miles de años antes de que el hombre siquiera entendiera cómo eran transmitidos los gérmenes, o incluso qué eran. Movimiento del Sol. La Biblia también registró el movimiento de traslación del Sol, hace 3000 años. Y el Sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Salmos 19, 5, 6. Sin embargo, fue apenas en el siglo XX que la humanidad descubrió que el Sol gira alrededor del centro de la galaxia.
El Sol gira a una velocidad de 250 km/s, astrónomo Bertil Lindblad, debido al desarrollo de la ciencia, quedó probado que la Biblia es verdadera. Núcleo de la Tierra. Hace 3500 años, la Biblia describió correctamente el interior de la Tierra. De la Tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Job 28:5. Es un conocimiento básico de las geociencias que el núcleo de la Tierra donde habitamos es un ardiente lago de fuego. Sin embargo, hasta el siglo XIX, las personas consideraban las palabras de Dios de que existía un lago de fuego en el interior de la Tierra, como un absurdo. Eso era porque la estructura de la Tierra recién fue descubierta en el siglo XX. Geofísico Andrija Morbicic descubrió el manto en 1905, por medio de ondas sísmicas. Geofísico Beno Gutenberg descubrió el núcleo externo de la Tierra en 1930. Geofísica Inge Lehmann descubrió el núcleo interno de la Tierra en 1936. Así, la ciencia moderna prueba que la Biblia es verdadera. Ciclo del agua. Hay 3 fases del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. La energía solar evapora millones de toneladas de agua de la superficie de los océanos y ríos. Cuando este vapor se condensa y forma nubes, y cuando estas nubes de vapor chocan entre sí y se convierten en gotas de agua, entonces, llueve. El ciclo del agua no era conocido hasta los siglos XVI y XVI. Pierre Perrault y Edmundo Mariotte descubrieron el ciclo del agua a través de experiencias. Hace alrededor de 3500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Aún así, la Biblia, escrita en la misma época, registró este mismo ciclo. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Job 36:27. O sea, los registros de la Biblia son verdaderos. El universo. Alrededor del año 610 a.C., el escritor Jeremías, inspirado, escribió: Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Jeremías 33:22. Así, en el séptimo siglo a.C., la inspiración enseñaba que las estrellas son innumerables. Es imposible contarlas, así como es imposible contar la arena de las playas. ¿Usted ya probó verificar el total de granos de la arena del mar? ¿O solamente el valor de solo un puñado? Es imposible, ¿no? Pero, en el tiempo de Jeremías, los astrónomos de Grecia enseñaban que no había más de 1002 estrellas en el universo. Cuando Galileo esbozó su primer telescopio en 1609, pudo contar 100.000 estrellas. Pocos años más tarde, fabricó un nuevo telescopio de 2,5 pulgadas, y contó 300.000. Hoy, el gran telescopio de 200 pulgadas del Monte Palomar, California, muestra innumerables estrellas que ni siquiera se pueden contar. Desde el séptimo siglo a.C. hasta el presente, las afirmaciones de las Santas Escrituras se han probado cada vez más exactas. Las estrellas no pueden ser contadas. Los astrónomos descubrieron alrededor de 200 millones de otras galaxias semejantes a la nuestra. Una de ellas es cerca de 50 veces mayor que la nuestra. Hay estrellas fotografiadas que están a 9 millones años luz de distancia. Esto nos da una pálida idea del tamaño infinito de nuestro universo. La oceanografía. Matthew Maury, 1806-1873, es considerado el padre de la oceanografía, también llamada oceanología. Él percibió la expresión senderos del mar en Salmos 8:8, escrito 2800 años antes, y dijo: si Dios dijo que hay senderos del mar, voy a encontrarlos. Maury entonces creyó literalmente en lo que Dios dijo y fue a buscar esos senderos, y nosotros le debemos mucho a su descubrimiento de las corrientes continentales caliente y fría. Su libro sobre la oceanografía permanece siendo un texto básico sobre el tema y aún es usado en universidades. Las ondas de radio. Dios le hizo a Job una pregunta muy extraña en el 1500 a.C. Le preguntó: ¿enviarás tú los relámpagos, para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. Job 38:35. Eso parece ser una afirmación científicamente ridícula, que la luz pueda ser enviada, y que después se manifieste en el habla. Pero, ¿usted sabía que toda la radiación electromagnética, de ondas de radio al rayo X, viaja a la velocidad de la luz? Es por eso que es posible hacer una comunicación instantánea sin un cable con alguien del otro lado del mundo.
El hecho de que la luz podía ser enviada y después se manifestara en el habla no fue descubierto por la ciencia hasta 1846, 3300 años después, cuando el científico británico James Clerk Maxwell sugirió que la electricidad y las ondas leves eran dos formas de la misma cosa. Modern Century Illustrated Encyclopedia. La entropía. 3 lugares diferentes en la Biblia: Isaías 51, 6. Salmos 102, 25, 26. Y Hebreos 1, 11, indican que la Tierra está deteriorándose. Esto es lo que la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía creciente, afirma. Que en todos los procesos físicos, todo el sistema ordenado a lo largo del tiempo tiende a volverse más desordenado. Todo está desgastándose y deteriorándose a medida que la energía está volviéndose cada vez más escasa. Eso significa que el universo se deteriorará al punto de que, en tesis, habrá una muerte de la energía térmica y, por lo tanto, no habrá más energía disponible para uso. Eso recién fue descubierto por la ciencia recientemente, pero la Biblia lo afirma de forma concisa. La primera ley de la termodinámica. Las escrituras dicen: fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Génesis 2, 1. El original en hebreo usa el participio para indicar que una acción completada en el pasado nunca más iba a suceder. La creación fue acabada de una vez por todas. Esto es exactamente lo que la primera ley de la termodinámica dice. Esta ley, llamada generalmente de ley de conservación de la energía o masa, afirma que ni la masa ni la energía pueden ser creadas o destruidas. Fue a causa de esta ley que la teoría del estado inmutable o creación continua fue desconsiderada. Hoy le decía que en algunos puntos del universo llamados sirtrons, la materia o la energía estaba siendo creada constantemente. Pero, la primera ley de la termodinámica afirma exactamente lo contrario. Realmente no hay creación ocurriendo hoy en día. Todo está acabado, exactamente como dice la Biblia. Las dimensiones de un barco. En Génesis 6, Dios le reveló a Noé las dimensiones del arca de 42 millones de litros cúbicos que debería construir. En 1609, en Oor, Holanda, un barco fue construido de acuerdo con esas medidas, 30 de mayo de 2003, revolucionando la construcción de barcos. Alrededor del año 1900, todos los grandes barcos en los océanos tenían, aproximadamente, las mismas proporciones del arca, confirmado por el registro de buques Lloyd's en el almanaque mundial. Las leyes meteorológicas. La Biblia describió un ciclo de corrientes de aire 2000 años antes de que los científicos lo descubrieran. El viento tira hacia el sur, y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Eclesiastés 1, 6. Ahora sabemos que el aire alrededor de la Tierra gira en gigantes círculos, en el sentido horario en un hemisferio y en el sentido antihorario en el otro hemisferio. La ciencia. En la antigüedad y en lo que fue llamado la Edad de las Tinieblas, el hombre no sabía lo que hoy sabe sobre la humanidad y el cosmos. No conocían la cerradura, pero tenían la llave, que es Dios. Ahora, muchos tienen excelentes descripciones de la cerradura, pero perdieron la llave. La solución ideal es la unión entre la ciencia y la palabra de Dios. Debemos ser propietarios de la cerradura y de la llave. La verdad es que a medida que la ciencia avanza, descubre lo que fue dicho hace millares de años en la Biblia. Richard Wurmbrand, pruebas de la existencia de Dios. El origen del ser humano. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. Limpiar infecciones. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Levítico 15, 13. Dios dijo que habría que lavar la carne infectada en agua corriente. La ciencia no descubrió este hecho hasta que surgieron 2 hombres llamados Pasteur y Koch, a finales del 1800. Todos los médicos de un hospital se lavaban las manos en la misma vasija de agua, día tras día, y diseminaban los gérmenes con la misma velocidad, facilidad y mortandad que el fuego se esparce en un matorral seco. No fue hasta la invención del microscopio y el surgimiento de la ciencia de la bacteriología que los médicos comenzaron a lavarse las manos en agua corriente. Levítico fue escrito alrededor de 1490 a.C. La ciencia quedó aproximadamente 3000 años atrasada. Entomología. Ve a la hormiga recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6, 6, 8. Comentando sobre lo que Proverbios 6 dice, uno de los enigmas entomológicos del último siglo habla exactamente respecto a esta observación hecha por Salomón. No había ninguna evidencia de que las hormigas, realmente, hacían cosechas de granos.
En 1871, sin embargo, un naturalista británico mostró que Salomón, después de todo, tenía razón. ¿Cómo puede ser que Salomón supo eso en el año 1000 a.C.? ¿Cómo puede ser que Salomón, claramente, detalló un hecho científico que era imposible que supiera en el año 1000 a.C.? Serotonina. El corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Un artículo en The Birmingham News, titulado Reír. La receta para la salud, dijo que las más recientes evidencias médicas revelan que en algún punto durante la risa, su cuerpo recibe un medicamento prescrito, hecho en la farmacia, que está en su cerebro. ¿Cómo puede ser que el escritor de Proverbios supo acerca de eso, 3000 años antes de la ciencia médica? La vida en la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Esta es la más certera declaración científica, jamás hecha, al respecto de la sangre. Es la sangre quien le da continuidad a todos los procesos de la vida, en el cuerpo. Es la sangre quien causa el crecimiento, construye nuevas células, hace crecer el hueso y la carne, almacena grasa, hace crecer el cabello y las uñas. Es la sangre quien alimenta y sustenta todos los órganos del cuerpo. Si el suministro de sangre fuera cortado de un brazo, este inmediatamente comenzará a morir y a pudrirse. Es la sangre que cura el cuerpo, que cicatriza las heridas, que hace crecer una nueva carne, un nuevo cabello y nuevos nervios. Es la sangre que combate las enfermedades. Cuando una vacuna contra una enfermedad le es dada, se le aplica una inyección en su corriente sanguínea. Por millares de años, los médicos trataban a las personas con una práctica llamada sangría. Pensaban que las enfermedades podrían ser curadas a través de la extracción de sangre. En 1799, menos de 200 años atrás, George Washington fue, literalmente, desangrado hasta la muerte. Los médicos desangraron al pobre George 4 veces, la última vez le quitaron más de 1 litro de su sangre. No sabían, pero estaban, literalmente, retirando la vida de George cuando le extraían su sangre. No fue sino hasta principio de los años 1900 que un hombre llamado Dr. Lister descubrió que la sangre le provee el sistema inmunológico al cuerpo. La vida de la carne está en la sangre. The Birmingham Post Herald, del 26 de febrero de 1988, contó la historia de Mike Thomas. Él estaba trabajando en un cantero de la construcción civil, cuando se cayó de una altura de 21 metros. Mientras caía, un cable de acero se enganchó alrededor de su brazo y le cortó la mano, pocos centímetros arriba de la muñeca. Un compañero de trabajo llevó al hospital la mano que había sido separada de su cuerpo. A causa de las serias heridas internas de Thomas, los médicos no pudieron reimplantar su mano de inmediato. En vez de eso, la unieron a los vasos sanguíneos de la pared de su abdomen, para que pudieran conservarla viva. 2 meses después, los médicos quitaron su mano del abdomen y la volvieron a colocar en el brazo de Thomas. Exactamente, lo que la Biblia dijo en 1490 AC. Aquella mano continuó viva pues fue alimentada con sangre, o sea, la vida de la carne está en la sangre. Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 19,2, 7, 2, 9. Frases de los científicos. A través de la ciencia, grandes investigadores quedaron absolutamente convencidos de que Dios existe, como Leonardo da Vinci, Johannes Kepler, Louis Pasteur, Henry Fabre, los hermanos Wright, comprueban que la Biblia es verdadera. Dios, que es bueno, creó el universo ordenadamente para nosotros. Astrónomo Nicolau Copérnico. El sistema más lindo del Sol, de los planetas y de los cometas, solo puede proceder de la sabiduría y poder de un ser inteligente y poderoso. Y en la explicación de su poder, él es llamado Dios. Físico Isaac Newton. Los descubrimientos científicos revelan un universo que concuerda con las opiniones religiosas. Nobel de la Física, Charles Townes. El Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza tanto en las escrituras como en la ciencia. El problema no está en la deficiencia por parte de Dios, sino en nuestra oscuridad.